Con medio siglo de existencia, la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, SECOM, encara su aniversario con muchos retos por delante. Su presidente, Fernando García Marín, nos los cuenta en Salud TV. Doctor García Marín, muy buenas. Encantado de estar aquí. Cuando tomó posesión del cargo de presidente al frente de la SECOM, uno de los objetivos o de los retos que se planteó fue divulgar, ¿no?, el conocimiento de la especialidad. ¿Por qué hay ese desconocimiento todavía en la sociedad y qué plan está previsto para aumentar esa divulgación? Pues existe entre los miembros de la sociedad, entre los cirujanos orales y maxilofaciales en España, la sensación de que todavía la población en general y también las administraciones públicas en algún sentido tienen un desconocimiento sobre los contenidos y el alcance de nuestra especialidad. Eso a pesar de que la cirugía maxilofacial se desarrolló hace casi 100 años, comenzó su desarrollo hace casi 100 años en las guerras del siglo pasado, sobre todo en las dos guerras mundiales y aquí en España en el periodo entre guerras y en la guerra civil, porque hacían falta cirujanos que tuvieran un conocimiento de las estructuras de los maxilares y conocimientos odontológicos, de manera que a partir de ahí comenzó a desarrollarse y ahora, hoy en día, es una especialidad consolidada en todo el mundo, pero especialmente en España, donde contamos con muchos servicios, departamentos grandes y con profesionales muy cualificados. Sin embargo, tenemos la sensación de que todavía la población muchas veces no sabe exactamente a quién tiene que ir cuando se encuentra con un problema de nuestra especialidad, con un tumor en la cara, con patología de las glándulas salivales, etcétera, etcétera. Y bueno, las acciones que tenemos previsto poner en marcha, por una parte, es informar, dar formación a los médicos de familia, dar formación en atención primaria, porque finalmente es el médico de atención primaria quien normalmente guía a los pacientes. Pero a pesar de que nuestra especialidad lleva tantos años, que ahora cumplimos el 50 aniversario de la sociedad, a pesar de eso, todavía en las facultades de medicina en España todavía no está completamente implantada. Hay facultades de medicina donde no se da temario de cirugía maxilofacial y pensamos que esa es una de las causas principales. Entonces, otra lucha que iniciamos o que seguimos, porque es algo que se lleva produciendo décadas, ¿no?, la progresiva incorporación de la cirugía maxilofacial a todos los ámbitos. En las facultades de medicina en este momento pensamos que debe incorporarse al programa oficial que se estudia en las facultades. En este concepto también, la SECOM se ha pronunciado en alguna ocasión diciendo que es necesario modificar el plan de estudios de la especialidad para incluir en el programa la parte de formación en odontología. Sí, la verdad es que en los años 60 y 70, cuando se crearon las especialidades médicas en España, hubo un momento en el que había un conflicto. Cuando se creó la especialidad de cirugía maxilofacial, se pensó que un médico no debía tener dos especialidades, y en aquel momento los dentistas eran médicos especialistas en estomatología. De manera que cuando se creó la cirugía maxilofacial como especialidad médica, se consideró que no se podía exigir a los médicos que hicieran dos especialidades para desarrollar su labor en este campo. De manera que se eliminaron los estudios de odontología dentro de la especialidad de cirugía maxilofacial. Y eso es una batalla que tenemos desde entonces, porque consideramos que es irrenunciable la doble formación de los cirujanos maxilofaciales. Deben tener una formación médica y deben tener una formación odontológica. Y además esa es la tendencia en todo el mundo. Las directrices que marca la Organización Internacional de Cirugía Maxilofacial, la mundial, y también la Sociedad Europea, plantean como meta en el futuro que todos los cirujanos orales y maxilofaciales en el mundo tengan esa doble titulación. Nosotros estamos intentando por varios medios que nuestros residentes tengan esa doble formación, que reciban también la formación odontológica y bueno, la verdad es que se consigue a medias, porque
algo más del 50% de los cirujanos maxilofaciales hoy en día en España tienen doble titulación, pero nos gustaría que fueran todos. Otra cuestión también relacionada con la formación es el Real Decreto de Troncalidad, que está dando mucho que hablar. Desde la especialidad se ve la oportunidad, ¿no?, de aumentar ese año de formación, de manera que estarían en 6 años. ¿Cómo se ha recibido esto? ¿Se lo han trasladado al Ministerio? Bueno, el decreto de troncalidad ha sido puesto en duda en general en las sociedades científicas médicas, porque tampoco se considera que aporte mucho, que aporte una mejora en la formación de los especialistas, por lo menos en las áreas quirúrgicas. Y de hecho la mayor parte de las especialidades quirúrgicas, si no todas, ahora no recuerdo, han pedido al Ministerio que si quitan un año de formación especializada, que aumenten un año el total de años de formación. Y nosotros estamos también en esa misma línea. Pensamos que el cirujano maxilofacial no se le puede quitar un año de formación específica y por tanto habría que aumentar la formación a 6 años. Y también nos gustaría que en esos 6 años se contemple un periodo de formación en odontología. Esto nos ayudaría además a estar al nivel de Europa, ¿no? En la doble titulación, en la formación odontológica y médica. Claro, en ese sentido, eso nos permitiría mejorar la libre circulación de nuestros especialistas en Europa, porque en Europa hay países que son como España, donde la formación de los cirujanos maxilofaciales está basada solamente en la titulación médica. Son bastantes países, por ejemplo, en nuestro entorno Francia, Italia. Sin embargo, hay otros países, otro grupo de países, donde para empezar la especialidad de cirugía maxilofacial, el médico tiene que tener la doble titulación de médico y odontólogo, como Alemania o como Inglaterra. Entonces hay un problema de libre circulación en este momento de especialistas y pensamos que de esta manera se solucionaría ese problema. Comentaba antes, nuestro país cuenta con excelentes profesionales en este campo, sin embargo la distribución sigue siendo desigual, ¿no? Hay comunidades donde no se está cumpliendo, digamos, o no hay los suficientes especialistas para dar a la población un servicio adecuado. ¿Es así? ¿Hay notificaciones por parte de la sociedad al respecto? La implantación de la cirugía maxilofacial en España ha ido avanzando lentamente a lo largo de estos últimos 50 años y ahora hay servicios de cirugía maxilofacial en todas las comunidades autónomas. Pero todavía no está implantada al 100% en el territorio nacional. Todavía hay algunos huecos, algunas áreas donde el ciudadano no tiene un acceso fácil a la cirugía maxilofacial y pensamos que eso se debe corregir. Pensamos que eso se traduce en un problema de inequidad para los ciudadanos. Hay una discriminación hacia ciudadanos que viven en esas áreas donde no hay servicios de cirugía maxilofacial. Y pensamos que eso se debe corregir. Eso ha ocurrido sobre todo cuando se han creado hospitales en zonas de gran población en el entorno de las grandes ciudades, por ejemplo en Madrid, pues en Alcorcón, en Getafe, en sitios que tienen cientos de miles de habitantes, pero también en sitios como Castilla-León, donde hay provincias enteras donde no hay un servicio de cirugía maxilofacial y los pacientes pues, o son derivados a cientos de kilómetros para ser atendidos o les atienden otros especialistas pues no en las mismas condiciones. La SECOM está de aniversario, cumple esos 50 años. Una de las cuestiones que se llevarán a cabo dentro de este aniversario es la publicación de un libro blanco. ¿Qué novedades aporta el libro blanco con respecto a anteriores ediciones? Bueno, esta es la segunda edición del libro blanco, lo hemos trabajado durante un par de años. En colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, con el Instituto Carlos III, pero hemos aprovechado para hacer un libro conmemorativo del 50 aniversario de la especialidad. Entonces este libro tiene una parte, que es una parte que relata la historia de la especialidad, relatada por sus propios protagonistas, porque la mayoría de los cirujanos que fueron presidentes de nuestra sociedad
todavía viven y han hecho un relato de los tiempos que les tocó vivir al frente de la sociedad española y con el progreso, empujando el progreso de nuestra especialidad en España. Esa es una parte del libro, y la otra parte es la parte del libro blanco en sí, que es una parte del libro que describe la situación de la cirugía maxilofacial en este momento en nuestro país. Para ello hemos buceado en muchos documentos y muchas bases de datos de las administraciones públicas, y hemos realizado unas encuestas muy amplias a los cirujanos maxilofaciales y también a los servicios, a los departamentos de cirugía maxilofacial. Y bueno, pues ahí hemos encontrado cosas como esas áreas donde no hay cirugía maxilofacial, o los problemas que nuestros socios, que los cirujanos maxilofaciales en España perciben como más importantes. El que perciben como más importante es precisamente ese desconocimiento que creen que existe entre la población, entre las administraciones públicas, entre los responsables políticos sobre nuestra especialidad. Y yo creo que va a ser un libro que va a estar muy bien, ahora está en imprenta, y que cualquier cosa que alguien quiera saber sobre la cirugía maxilofacial en España la va a encontrar ahí. Doctor, ¿cómo ha evolucionado, ya que han hecho ese ejercicio, ¿no?, con el libro blanco, cómo ve que ha evolucionado la especialidad, ya más desde el punto de vista técnico, durante los últimos años? ¿Qué cambios han sido significativos? Bueno, hay muchos cambios importantes. Realmente es un campo en el que el progreso es muy rápido y muy importante. En las últimas décadas han aparecido sobre todo las técnicas de microcirugía para la reconstrucción facial. Piense que nuestra especialidad es una especialidad que nació sobre todo porque había una necesidad de que hubiera cirujanos especializados en reconstruir la cara después de que se producen defectos, pues por oncología, por tumores, porque hay que extirpar tumores en ese área, o por traumatología, o por deformidades, deformidades congénitas o deformidades adquiridas. Y en ese área de la reconstrucción facial, la microcirugía pues, ha producido un avance muy significativo. También la regeneración ósea. La regeneración ósea se ha desarrollado en los últimos 20 o 30 años muchísimo. No se conocía la capacidad, la vitalidad y la capacidad de regeneración del hueso, y hay muchas técnicas ahora para reconstruirlo. También en estos 20 o 30 años se ha desarrollado la implantología. La implantología dental es un área en la que los cirujanos maxilofaciales hemos participado mucho y seguimos participando, y es la reconstrucción de la capacidad de masticar otra vez, ¿no?, de los pacientes que han perdido piezas dentales, o también la capacidad de reconstruir esos huesos maxilares para poder poner implantes. Esas son algunas de las áreas más importantes, creo. De cara a un futuro, ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿dónde se podrían ver más avances? Pues se habla mucho también de células madre en cuanto a regeneración. No sé si es un campo por el que parece que vaya a ir la especialidad en un futuro medio o largo plazo, quizás. Pues sí, probablemente el campo que más se va a desarrollar en las próximas 2 o 3 décadas va a ser la ingeniería tisular. Hay muchos cirujanos maxilofaciales que están participando actualmente en proyectos de investigación y se empiezan ya a aplicar algunas técnicas de ingeniería tisular para regeneración ósea, sobre todo. Para eso la ingeniería tisular se basa en el uso de células madre, en el uso también de factores de crecimiento tisular, y en ese campo se está desarrollando muchísimo las cosas, y yo creo que va a haber cambios muy importantes en el futuro próximo. Otro de las cuestiones o de los actos conmemorativos que se van a hacer con motivo del 50 aniversario de la sociedad es un curso de cirugía ortognática. ¿En qué consiste el curso? Bueno, la cirugía ortognática es una de las partes de nuestra especialidad que es más propia. Prácticamente solamente la realizan cirujanos maxilofaciales, y es una cirugía
dirigida a corregir las deformidades en los maxilares, que son muy frecuentes. Ahí hasta, me parece que la estadística sitúa entre el 10 y el 15% de la población tiene algún tipo de malformación en los maxilares que produce una maloclusión, es decir, una dificultad para que las arcadas dentarias puedan ocluir bien para realizar la masticación. Entonces es un área que se ha desarrollado mucho también, ha habido muchos avances en las técnicas que se realizan, ahora es una técnica muy segura, muy predecible, con pocas complicaciones posibles y realmente hasta hace poco teníamos también la sensación, y todavía tenemos la sensación, de que hay muchos pacientes todavía que no reciben tratamiento y que no reciben información. Es decir, hay muchas personas que nacen con problemas en los maxilares que les impiden juntar bien los dientes y que se podrían beneficiar de estas técnicas y consideramos que eso también debe ser algo que alcance a toda la población, que todavía hay ámbitos en los que no se conoce bien. Otro de las cuestiones, hablando de esa falta de información, muchas veces es el desconocimiento de la patología local, y con esto me refiero a los carcinomas orales, ¿no? Y que creo que en un 50% se detectan en estadios avanzados. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo ya la sociedad también para fomentar ese conocimiento? Es verdad que el cáncer oral, que es uno de los cánceres más malignos que existen, y tiene una importancia bastante alta, porque está entre los 10 tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y también en España. En España más o menos es el 3% de los tumores malignos, y realmente en las últimas décadas no ha habido, desgraciadamente, grandes avances en el control de este tipo de cánceres, que es el carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Y curiosamente, más o menos el 50% de las personas que tienen un cáncer oral acuden tarde, acuden ya en estadios avanzados de la enfermedad. Y probablemente el arma que tenemos para disminuir la mortalidad en cáncer oral en España, el arma más importante, es la detección precoz. Entonces nuestra lucha está por la detección precoz, por el diagnóstico precoz del cáncer oral. El cáncer oral es una enfermedad que curiosamente tiene unos síntomas que son visibles porque están dentro de la boca y tiene una sintomatología que es fácil de percibir, y sin embargo muchos pacientes llegan tarde, llegan cuando ya el tumor tiene unas posibilidades de tratamiento pequeñas, y eso conduce a una mortalidad elevada, que en España debe estar entre el 30 o el 40% de ese tipo de tumores. Para eso lo que tenemos que hacer es informar más a la población y también informar más a los profesionales de atención primaria, dentistas y médicos de cabecera sobre la importancia de esta patología. Pues doctor Fernando García Marín, enhorabuena por ese 50 aniversario de la SECOM. Seguiremos de cerca los actos que se realizarán, y muchas gracias por haber estado en Salud TV. Muchas gracias a ustedes.